Sara no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero algo en su interior le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había sido una semana tensa desde que Emily le había confesado que algo no estaba bien en su casa, pero no fue hasta el último jueves cuando realmente lo sintió en carne propia. La mirada de Emily, llena de miedo y desesperación, la había dejado completamente perturbada. Algo estaba mal, y Sara, como amiga y madre protectora, no podía ignorarlo. El sol ya se había puesto cuando Sara recibió un mensaje de Jessica, otra amiga que trabajaba en el Departamento de Protección Infantil. El mensaje, corto pero claro, decía: «Necesito que hables con el director de la escuela. Emily está en peligro». El corazón de Sara dio un vuelco. Estaba claro que la situación había alcanzado un punto crítico, pero ¿cómo actuar sin causar un escándalo innecesario? Sabía que debía ser cuidadosa, que cada paso debía ser medido, pero las palabras de Jessica resonaban en su mente como una alarma. Emily está en peligro. Con ese pensamiento en mente, Sara decidió que no podía esperar más. Se levantó de la mesa de la cocina donde había estado revisando algunos papeles para el trabajo, se puso un abrigo y salió de la casa, dirigiéndose directamente a la escuela. La noche ya había caído, y la ciudad estaba tranquila, casi como si nada estuviera sucediendo en ese momento. Pero dentro de Sara, la ansiedad crecía. A medida que se acercaba a la escuela, los recuerdos de su propia infancia regresaron a su mente. Recordó cómo se sentía cuando era pequeña, cómo los adultos, y especialmente los profesores, eran figuras de autoridad que, aunque a veces distantes, ofrecían un refugio seguro. Sin embargo, con el paso del tiempo, había aprendido que no todos los adultos actuaban en el mejor interés de los niños, y eso la hacía dudar de la institución en la que confiaba. Al llegar al estacionamiento de la escuela, Sara notó que el edificio estaba parcialmente iluminado. Aunque ya era tarde, algunos profesores todavía estaban en sus oficinas, y el ruido de los niños saliendo de actividades extracurriculares se oía débilmente desde el interior. Respiró hondo antes de caminar hacia la entrada principal. Entró en el edificio, saludando brevemente a algunos empleados que la reconocían. Su objetivo era claro: hablar con el director, el señor Donovan, y asegurarse de que tomara en serio lo que le iba a contar. Sara sabía que el director era un hombre respetable, pero también entendía que la burocracia y las normativas a veces podían frenar la acción rápida. Tenía que convencerlo de que la situación era urgente. El pasillo estaba vacío y sus pasos resonaban en el suelo de linóleo. Al llegar a la oficina del director, tocó la puerta con suavidad. Desde dentro, escuchó la voz del director diciendo: «Adelante». Abrió la puerta lentamente y entró, encontrándose con Donovan, quien estaba sentado en su escritorio revisando algunos papeles. «Buenas noches, Sara. ¿Qué te trae por aquí tan tarde?», preguntó Donovan, levantando la mirada. Sara cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente al escritorio del director. Se sentía un poco nerviosa, pero sabía que tenía que ser clara. «Tengo algo importante que discutir contigo, algo que involucra a Emily, una de nuestras estudiantes», dijo en voz baja, procurando no alarmarse demasiado. Donovan frunció el ceño. «¿Emily? ¿Qué sucede con ella?». Sara miró al director, buscando la mejor manera de comenzar. «Hace unos días, Emily me contó algo que me preocupó mucho. Había señales de abuso en su hogar. Estoy bastante segura de que no está siendo tratada correctamente por sus padres. Hay cosas que me dijeron y que vi que no puedo ignorar. Creo que la niña está en peligro». El director la observó en silencio durante unos momentos. Su rostro estaba serio y Sara pudo ver la preocupación en sus ojos, pero también percibió un atisbo de duda. «¿Estás segura de eso, Sara? No es fácil tomar acusaciones como esa a la ligera. ¿Tienes pruebas?». Sara sintió una presión en el pecho. Sabía que las pruebas no siempre eran claras en estos casos, pero los signos de abuso no podían ignorarse. «No tengo pruebas directas, pero Emily se ve muy afectada, y hay comportamientos extraños que indican que algo está mal. Como educadora, siento que mi deber es intervenir antes de que sea demasiado tarde». El director se reclinó en su silla y suspiró. «Entiendo tus preocupaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si actuamos sin pruebas claras, podríamos estar causando más daño que beneficio. Necesitamos investigar primero, hablar con Emily, hablar con sus profesores y ver si podemos encontrar alguna evidencia que respalde tus sospechas». Sara sabía que tenía razón. La delicadeza del asunto no podía subestimarse. Sin embargo, la urgencia seguía en su mente.
Entiendo, pero no podemos perder tiempo. Si esperas mucho, puede que ya sea demasiado tarde. Donovan la miró fijamente y después de un largo momento de silencio, asintió lentamente. Está bien, procederemos con cautela, pero tomaremos medidas para investigar. Haré que uno de los consejeros hable con Emily y te mantendré informada. Sara se levantó de la silla, sintiéndose un poco más tranquila, pero también consciente de que lo peor estaba por venir. El primer paso había sido dado, pero lo más difícil aún estaba por llegar. La mañana siguiente, Sara no podía dejar de pensar en la conversación con el director. Había algo inquietante en la forma en que Donovan había reaccionado, como si hubiera una parte de él que no quería creer en lo que le estaba contando. Pero Sara no podía permitir que esas dudas se interpusieran en su camino. Emily no podía esperar más, y Sara estaba decidida a hacer todo lo posible para protegerla. Después de dejar a sus hijos en la escuela, Sara decidió visitar a Emily en su casa. Sabía que la niña estaba pasando por momentos difíciles y no quería esperar más para hablar con ella directamente. Aunque tenía la esperanza de que Emily le abriera el corazón, también temía que pudiera reaccionar con miedo o desconfianza. Los abusos podían hacer que los niños se sintieran atrapados y perdidos, y no era raro que intentaran ocultar la verdad por miedo a las represalias. El camino a la casa de Emily era corto, pero cada minuto que pasaba parecía interminable. Sara sintió el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No podía permitir que la niña sufriera más, y aunque no sabía exactamente qué había ocurrido en su hogar, las señales de alerta estaban ahí. Había visto a Emily llegar a la escuela con moretones en el brazo, y sus ojos siempre parecían vacíos, como si estuviera atrapada en un lugar oscuro del que no podía escapar. Al llegar, Sara estacionó su coche frente a la casa de los Reynolds, la familia de Emily. La casa era pequeña, pero bien cuidada, al menos por fuera. El jardín estaba ordenado, y las ventanas de la casa mostraban cortinas limpias y arregladas. Sin embargo, algo en la atmósfera de la casa le dio a Sara una sensación de incomodidad. Todo parecía demasiado tranquilo, como si se estuviera ocultando algo detrás de esas paredes. Sara tocó el timbre con suavidad, y pocos segundos después, la puerta se abrió. Emily apareció en el umbral, luciendo tan frágil como siempre, pero con una leve sonrisa que Sara notó era forzada. «Hola, Emily, ¿cómo estás?», preguntó Sara con suavidad, intentando no parecer intrusiva. Emily no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si buscara una manera de escapar. Finalmente dio un paso atrás y le hizo un gesto a Sara para que entrara. «Pasa, por favor», dijo en voz baja. Dentro, la casa parecía aún más pequeña. El salón estaba decorado de manera simple, con muebles viejos pero cuidados. Sin embargo, lo que llamó la atención de Sara fue el silencio que predominaba en la casa. No había risas ni conversaciones animadas, solo el murmullo de la televisión que se escuchaba desde otra habitación. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Sara, alzando la mirada hacia Emily, que estaba frente a ella. La niña titubeó, como si no supiera qué decir. Finalmente respondió: «Mi mamá está trabajando y mi papá no está en casa». Sara notó una leve incomodidad en la forma en que Emily mencionó a su padre. Había algo en su voz que no cuadraba. «¿Puedo ofrecerte algo de beber?», preguntó Emily, pero su tono sonó más como una distracción que una verdadera invitación. «No, gracias, Emily», respondió Sara con una sonrisa tranquila. «Solo quería hablar contigo un momento. ¿Está todo bien? Quiero asegurarme de que estés bien». Emily miró al suelo, claramente incómoda. «Todo está bien», murmuró, pero Sara podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Emily», comenzó Sara, su voz más seria, «sé que algo está pasando. Te he estado observando, y no quiero que sigas guardando esto para ti. Si algo está mal en casa, debes decírmelo. Puedes confiar en mí». Emily levantó la mirada por un instante, y Sara vio el destello de miedo en sus ojos. La niña dio un paso hacia atrás, como si intentara alejarse, pero no podía esconder lo que sentía. Sara se acercó un poco, hablando con más suavidad, casi en susurros. «Emily, te lo prometo. Si hay algo en lo que puedas confiar, es que nadie te hará daño aquí. Yo no dejaré que nadie te haga daño». La niña se quedó en silencio por un largo momento, y luego, con la voz temblorosa, susurró: «Es mi papá. A veces se enoja mucho y me hace cosas que me asustan». El corazón de Sara dio un vuelco,
pero no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. Era difícil escuchar esas palabras, pero sabía que debía mantener la calma. ¿Qué tipo de cosas, Emily?, preguntó con suavidad, queriendo que la niña se sintiera lo suficientemente segura como para abrirse completamente. Emily miró hacia abajo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. A veces me grita y otras veces me pega, pero no quiero que mi mamá se entere. No quiero que pase algo peor. Sara sintió una oleada de dolor y furia recorrer su cuerpo. No podía creer lo que estaba oyendo, pero sabía que no podía perder tiempo. Si la niña había confiado en ella, entonces era su deber protegerla. Emily, no tienes que seguir soportando esto. No estás sola, le dijo Sara, su voz firme pero llena de compasión. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte, y te prometo que las cosas van a cambiar. No tienes que quedarte en una situación donde te sientas así. La niña la miró con una mezcla de temor y esperanza, y por un momento, Sara vio la chispa de confianza que tanto había estado buscando. Pero aún había mucho por hacer. Lo que Emily le había contado era solo la punta del iceberg. Ahora, Sara tenía que actuar rápido y debía ser cuidadosa para no alertar a los Reynolds de lo que estaba sucediendo. La situación era más grave de lo que había imaginado. Sara no podía dejar de pensar en lo que Emily le había contado. Las palabras de la niña seguían retumbando en su mente, como un eco que no la dejaba en paz. La pequeña había abierto una puerta, y aunque no sabía si estaba lista para entrar completamente en ella, Sara sabía que ya no había vuelta atrás. No podía permitir que Emily siguiera viviendo con miedo. La niña necesitaba ayuda, y si ella no lo hacía, ¿quién lo haría? Al día siguiente, tras una noche de insomnio, Sara decidió dar el siguiente paso. Se dirigió directamente a la comisaría, con la esperanza de que el detective Donovan estuviera disponible. Necesitaba discutir lo que había descubierto, aunque no estaba segura de cómo reaccionaría él al escuchar sobre la violencia doméstica en la familia Reynolds. La situación de Emily era mucho más compleja de lo que Sara había imaginado, y no podía enfrentarla sola. El despacho de Donovan estaba en la planta baja, cerca de la entrada principal. Cuando Sara llegó, la puerta estaba entreabierta, y pudo ver al detective sentado frente a su escritorio, con la cabeza agachada y los ojos fijos en unos papeles. Sin perder tiempo, entró en su oficina sin anunciarse. Él levantó la vista, sorprendido por su visita inesperada. ¿Sara?, dijo Donovan, con una mezcla de confusión y preocupación en su voz. ¿Qué haces aquí tan temprano? Sara cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que no los interrumpiera nadie. Necesito hablar contigo, Donovan, comenzó, su tono serio. Es sobre Emily Reynolds. He hablado con ella. Donovan frunció el ceño, evidentemente intrigado, pero también algo cauteloso. ¿Y qué te dijo?, preguntó, guardando silencio, esperando que Sara continuara. Emily me contó cosas que me hacen pensar que hay algo muy malo en su casa. No es solo el abuso emocional, como pensábamos. Hay violencia física también. Su padre la golpea, le tiene miedo y no sabe a quién recurrir. Nadie sabe lo que está pasando, porque Emily tiene miedo de hablar. El rostro de Donovan se endureció, y por un momento, Sara pensó que él no estaba tan sorprendido como ella esperaba. Sin embargo, lo que sí vio en sus ojos fue una creciente preocupación. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Sara? Sabemos que las cosas en una familia pueden no ser lo que parecen, pero necesitamos pruebas antes de hacer algo. Lo sé, dijo Sara, casi con desesperación. Pero Emily me lo dijo con sus propias palabras. Si no la ayudamos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad. No podemos esperar. Donovan se quedó en silencio por un momento, pensativo, antes de levantarse de su silla y comenzar a caminar por la oficina. Sus pasos eran lentos, como si estuviera sopesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Finalmente se detuvo y la miró fijamente. Vamos a hacer lo siguiente. Tomaré tu declaración, pero no podemos hacer nada sin pruebas concretas. Necesitamos algo más que solo palabras. Si lo que dices es cierto, Emily no está a salvo en su casa. Sara sintió su respiración un poco más tranquila. Sabía que Donovan era un buen policía, pero también sabía que a veces el sistema era lento y burocrático. No podía esperar mucho. Emily no tenía tiempo. En los días siguientes, Sara se dedicó a hacer todo lo posible para reunir pruebas que pudieran respaldar las acusaciones. Se acercó a los vecinos de los Reynolds, buscando cualquier detalle que pudiera indicar que algo no estaba bien en la casa.
Había oído murmullos sobre gritos en la noche y discusiones violentas, pero nada que fuera lo suficientemente sólido como para ser tomado en serio por las autoridades. Por otro lado, Emily había comenzado a abrirse un poco más. Durante sus encuentros en la escuela, la niña le contó que su padre se había vuelto más agresivo en los últimos meses. Ella no sabía exactamente qué había cambiado, pero sentía que su padre ya no era la persona que había sido antes. Se mostraba más irritable, más cruel. A veces parecía que se desquitaba con ella por cosas que no tenían sentido. Emily, a pesar de su pequeño tamaño, le hablaba de su miedo con una claridad desgarradora. Un jueves, Sarah decidió que era el momento de enfrentarse a la familia Reynolds. Había pasado suficiente tiempo investigando, y aunque las pruebas eran mínimas, ya no podía esperar más. Emily necesitaba ser protegida, y si las autoridades no podían actuar rápidamente, ella misma tomaría cartas en el asunto. Se acercó a la casa de los Reynolds a última hora de la tarde, con el sol ya poniéndose detrás de las montañas cercanas. La familia aún no había llegado, y Emily debía estar sola en la casa. Sarah tomó una profunda respiración antes de tocar la puerta. Sabía que lo que estaba por hacer podría cambiar las cosas para siempre. Cuando Emily abrió la puerta, su rostro estaba cubierto de una mezcla de preocupación y alivio. ¿Has venido a ayudarme?, preguntó, su voz apenas audible. Sarah asintió. Voy a sacarte de aquí, Emily, pero necesito que confíes en mí. Voy a llevarte a un lugar seguro. Emily la miró con unos ojos llenos de miedo y esperanza, y sin decir una palabra asintió. De repente, el sonido de un coche acercándose a la casa la hizo tensarse. Era el coche de su padre. Sin tiempo para esperar más, Sarah tomó a Emily de la mano y la condujo rápidamente hacia su coche. La niña no dijo nada, pero su agitación era evidente. Sarah no sabía lo que haría después, pero no podía dar marcha atrás ahora. La vida de Emily estaba en peligro, y ella estaba dispuesta a arriesgar todo para salvarla. La huida de la casa de los Reynolds fue rápida, pero no tan discreta como Sarah había esperado. Cuando llegaron al coche, el sonido del motor arrancado fue suficiente para alertar a los padres de Emily, que ya se acercaban a la casa. Aunque Sarah y la niña se apresuraron a subirse al vehículo, el eco de una voz familiar alcanzó sus oídos antes de que pudieran arrancar. «Emily, ¿a dónde vas?». La voz de su padre era ronca, llena de furia y miedo. El hombre había llegado justo a tiempo para ver cómo su hija y la mujer que había estado conversando con ella se alejaban. Emily se estremeció al oír el grito de su padre. Sus manos temblaron mientras Sarah metía el coche en marcha, con los neumáticos chirriando contra el asfalto de la calle vacía. «Vamos, Emily, todo va a estar bien», dijo Sarah con una voz más firme de lo que sentía. No estaba tan segura de lo que vendría después, pero no podía permitir que la niña volviera a esa casa. El coche avanzaba a toda velocidad, pero el miedo de Emily era palpable. No dejaba de mirar atrás, como si esperara ver la figura de su padre aparecer en cada esquina. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Emily, su voz temblorosa, apenas audible sobre el ruido del motor. «Primero, te llevaré a un lugar seguro», respondió Sarah, manteniendo los ojos fijos en la carretera. «Luego, iremos a ver a alguien que pueda ayudarte. Esto no puede seguir así, Emily. Tienes derecho a vivir sin miedo». A medida que avanzaban por las calles solitarias, Sarah sentía cómo su corazón latía con fuerza. No solo estaba ayudando a una niña a escapar de su hogar, sino que estaba arriesgando su propia seguridad al hacerlo. Si la familia Reynolds tenía contactos, si su padre estaba tan involucrado en cosas oscuras como Sarah sospechaba, este acto de rebelión podría ser más peligroso de lo que ella había anticipado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sarah estacionó el coche en un parque apartado, rodeado por altos árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Era un lugar donde podría hablar con Emily con calma, sin temor a ser escuchadas. El ambiente era oscuro, pero seguro, y eso era lo único que importaba en ese momento. «Este es un lugar seguro», dijo Sarah, mirando a la niña con seriedad. «Aquí podrás descansar por un rato. No te preocupes, no volverás a esa casa nunca más». Emily asintió, pero su rostro seguía lleno de angustia. «¿Y ahora qué? No sé qué hacer. Todo esto es tan confuso. Yo no quiero que mi papá me encuentre». Sarah la miró con comprensión, sabiendo que Emily no solo temía a su padre, sino también a las consecuencias que su huida podría traer. «Lo sé, Emily, pero lo que más importa ahora es que estés a salvo.
Juntos encontraremos una manera de poner todo en orden. El reloj marcaba la medianoche cuando Sara decidió que era el momento de contactar a alguien más. No podía manejar todo esto sola y sabía que necesitaba ayuda profesional. Sacó su teléfono móvil y con una mano temblorosa marcó el número de Donovan. A pesar de las dudas, sabía que este era el único camino para asegurar que Emily estuviera realmente protegida. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente contestara. «Sara, ¿qué ha pasado? Estaba esperando tu llamada». «Donovan, necesito que me escuches», dijo Sara, su voz llena de urgencia. «Acabo de sacar a Emily de su casa. Ella está conmigo, a salvo por ahora. Pero si no actuamos rápido, su padre va a venir a buscarla. No sé qué más hacer. ¿Puedes ayudarnos?» Hubo una pausa en la línea y Sara sintió como si el mundo entero se hubiera detenido mientras esperaba la respuesta. Finalmente, Donovan habló. «Está bien, Sara. No te preocupes. Vamos a tomar cartas en el asunto. Necesito que me des la ubicación exacta donde estás y todo lo que sabes sobre la situación. En cuanto tengamos eso, movilizaremos a la unidad de protección infantil». Sara le dio la dirección del parque y luego colgó, aliviada de haber dado el paso necesario. Sin embargo, sabía que no podía relajarse. La situación seguía siendo peligrosa, y cuanto más tiempo pasaba, más incierto se volvía el futuro de Emily. Emily miró a Sara con los ojos llenos de incertidumbre. «¿Lo vamos a lograr?» Sara la miró directamente con una sonrisa débil pero sincera. «Sí, lo vamos a lograr, juntos». Pero la verdad era que, aunque Sara intentaba mantener la calma, algo en su interior le decía que este solo era el principio de una lucha mucho mayor. El padre de Emily no se detendría tan fácilmente, y ahora que ella había tomado esa decisión, no había marcha atrás. Sara estaba decidida a luchar por la seguridad de Emily, pero no podía evitar preguntarse si estaban preparados para lo que vendría a continuación. Lo único que sabía con certeza era que el reloj estaba corriendo, y cuanto antes pudieran actuar, más posibilidades tendrían de asegurar un futuro mejor para la niña. La primera luz del amanecer iluminaba débilmente el parque donde Sara y Emily habían pasado la noche. El aire fresco de la mañana entraba por las rendijas del coche, y aunque la calma parecía reinar en el exterior, dentro de Sara seguía existiendo una tormenta de pensamientos. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, y cada minuto que pasaba sin que recibieran ayuda los acercaba más al peligro. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, algo en su interior le decía que la pesadilla no había hecho más que comenzar. Emily se encontraba dormida en el asiento del pasajero, exhausta por el miedo y la tensión. A veces, incluso los niños pequeños son conscientes de la gravedad de las situaciones, y el silencio de la niña no era sino una manifestación del miedo que llevaba dentro. Cuando Sara la miró, un peso de culpabilidad la invadió. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba una y otra vez. Aunque había tomado la decisión de proteger a Emily, no sabía si realmente estaba preparada para enfrentar lo que vendría a continuación. El teléfono móvil de Sara vibró en su bolsillo, y su corazón dio un vuelco al ver el nombre de Donovan en la pantalla. Había esperado esta llamada durante toda la noche. «¿Sara? ¿Estás bien?» La voz de Donovan sonaba tensa, pero también aliviada. «Tenemos un plan. La unidad de protección infantil ha sido notificada y ya están en movimiento, pero necesitamos que nos ayudes a confirmar un par de detalles antes de que actuemos». Sara respiró profundamente y miró a Emily. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. «Estoy escuchando», respondió, tratando de mantener la serenidad en su tono. «Sabemos que el padre de Emily tiene algunos contactos, pero también tenemos a nuestros propios informantes. ¿Puedes confirmar si él tiene alguna relación con personas dentro de la policía o con otros grupos de poder? Cualquier información nos ayudará a estar un paso adelante». El corazón de Sara se aceleró al pensar en todo lo que había presenciado en la casa de los Reynolds. Las extrañas conversaciones, las miradas furtivas entre los padres de Emily. Había algo oscuro en esa familia, algo que iba más allá de los problemas familiares. «Sí, estoy bastante segura de que hay algo raro». A veces, el padre de Emily se comportaba como si estuviera más involucrado en negocios oscuros de lo que debería. No sé con certeza, pero algo no encajaba. «Eso es lo que temíamos», respondió Donovan, su voz ahora más firme. «Tu intuición es correcta. Vamos a movernos rápido. Quédate en el parque. No te muevas hasta que llegue el equipo de protección. Tenemos una dirección segura donde pueden refugiarse,
pero necesitamos que el padre de Emily no tenga acceso a esa información. Sarah colgó el teléfono con un suspiro de alivio. Estaba claro que todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. El riesgo seguía siendo alto, y las fuerzas involucradas en la búsqueda de Emily eran más poderosas de lo que había imaginado, pero no podía dar marcha atrás, no ahora. Emily despertó poco después, abriendo los ojos lentamente, como si el peso de la realidad estuviera cayendo sobre ella de nuevo. ¿Dónde estamos?, preguntó mirando alrededor del parque vacío. Estamos seguros, Emily, le aseguró Sarah, intentando transmitirle algo de calma. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero Emily no parecía convencida. Miró a su alrededor, observando las sombras alargadas de los árboles y el silencio que envolvía el lugar. ¿Mi papá vendrá a buscarme? ¿Me va a encontrar? Sarah no sabía cómo responder a esa pregunta. Sabía que lo más probable era que el padre de Emily no tardaría en dar con su pista. Aunque el plan de Donovan estaba en marcha, la vida de Emily aún seguía en juego, y ella no podía ignorar el miedo que se apoderaba de la niña. La espera fue interminable. Los minutos se alargaban como horas, y cada sonido en el parque parecía amplificado por la tensión. Finalmente, cuando el sol empezó a ascender por el horizonte, un coche negro se detuvo frente a ellos, rompiendo el silencio de la mañana. Era el equipo de protección infantil. De su interior salió un hombre alto, vestido con ropa táctica, que caminó rápidamente hacia el coche de Sarah. ¿Sarah?, preguntó, con voz grave. Soy el capitán Vargas. Hemos venido para llevar a Emily a un lugar seguro. Está todo listo para que se desplace a un centro de protección donde estará a salvo. Emily miró a Sarah como si no pudiera creer que el momento finalmente había llegado. ¿Me van a llevar?, preguntó, su voz temblando. Sí, Emily. Estarás segura, respondió Sarah, y aunque sus palabras eran tranquilizadoras, sentía que todo en su interior le decía que la verdadera lucha apenas comenzaba. No se trataba solo de proteger a Emily, sino de enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma. El capitán Vargas abrió la puerta del coche para que Emily pudiera salir. Mientras ella se bajaba, Sarah la miró por última vez, viendo en su rostro una mezcla de alivio y miedo. No sabía qué le deparaba el futuro a Emily, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para que ella tuviera una oportunidad de vivir sin el miedo constante que había acompañado su vida hasta ese momento. El vehículo de protección arrancó y se alejó lentamente, llevándose a Emily a un lugar donde por fin podría sentirse segura. Pero Sarah sabía que lo que había hecho era solo un paso en un largo camino. La familia de Emily, en especial su padre, no se detendría tan fácilmente. La lucha apenas comenzaba y el futuro de la niña aún estaba lleno de sombras que Sarah tenía que ayudar a disipar. Cuando Sofía despertó, su cabeza zumbaba de dolor. La oscuridad aún no se había disipado, y se sentía hecha trizas, como si una tormenta hubiera pasado por su cuerpo y su alma. Sin embargo, en su memoria quedaba una imagen vívida, una figura luminosa ante sus ojos y una voz que la guiaba hacia un espacio oscuro, donde reinaba un silencio abrumador. Miró a su alrededor. La cámara parecía estar sellada dentro de una cueva oscura. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en los rincones se acumulaba una vieja capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. El espacio era húmedo y frío, y el aire denso y sombrío, como si escondiera algo peligroso. Pero entonces, su mirada se detuvo en una figura humana en el centro de la habitación. Era difícil distinguirla bien en la penumbra, pero Sofía podía sentir que no estaba sola. Su corazón latía más rápido, y una sensación de claustrofobia se apoderó de ella. Intentó levantarse, pero sus piernas estaban débiles, como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que pensaba. Se quedó inmóvil, observando cada movimiento de la figura frente a ella. La figura parecía observarla, esperando algo. Era un hombre, de estatura alta, con una presencia inquietante. El rostro, parcialmente cubierto por la sombra, era difícil de ver, pero Sofía podía percibir una mirada penetrante que la estudiaba detenidamente. ¿Quién eres?, susurró Sofía, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. Sofía no sabía si debía temer o confiar en él, pero algo en su instinto le decía que no estaba frente a un enemigo, o al menos no a uno directo. De repente, el hombre habló con voz baja, pero firme. No tienes que temer. Solo necesitas entender lo que está sucediendo aquí. Sofía se tensó aún más,
preguntándose qué podría significar eso. ¿Qué está pasando aquí?, replicó, esforzándose por mantenerse serena. El hombre respiró profundamente antes de responder. Lo que has visto, lo que has escuchado, no es lo que parece, pero lo sabrás pronto. Solo tienes que esperar un poco más. El ambiente se hizo aún más tenso y Sofía sintió una extraña sensación de inquietud en su pecho. ¿Esperar qué?, preguntó, ahora con un tono más urgente. No sé qué está pasando. Necesito salir de aquí. El hombre la miró por un momento, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Lo que necesitas no es escapar, Sofía. Lo que necesitas es comprender. Sin dar más explicaciones, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia una puerta en el extremo opuesto de la habitación. La luz tenue que provenía de su figura desapareció por completo cuando la puerta se cerró detrás de él, dejándola una vez más en la oscuridad. Sofía se quedó allí, con el eco de sus palabras resonando en su mente. Lo que necesitas es comprender. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su incertidumbre, y se acercó a la puerta donde el hombre había desaparecido. Al poner su mano sobre la manija, notó algo extraño. La puerta no era una simple barrera física, sino que parecía tener una textura, una presencia, como si formara parte de algo mucho más grande, mucho más complejo de lo que podía imaginar. La puerta se abrió con un suave crujido. Más allá, un pasillo largo y oscuro se extendía ante ella, lleno de sombras y ecos de algo lejano. Sofía dio un paso adelante, sin saber qué la esperaba, pero impulsada por una necesidad inexplicable de descubrir la verdad, sin importar los riesgos. El pasillo parecía interminable. Cada paso que Sofía daba la sumergía más en la penumbra, como si el mismo espacio la absorbiera. El aire estaba impregnado con un olor a humedad y a tierra vieja, como si no hubiera sido tocado por la luz del sol en años. Las paredes eran de piedra fría, cubiertas por finas capas de musgo que se deslizaban hacia el suelo, creando una alfombra esponjosa que amortiguaba sus pasos. A medida que avanzaba, una sensación de incomodidad crecía en su interior. No podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que algo la observaba desde la oscuridad. Sin embargo, cuando se giraba, no había nada. Solo las sombras que se alargaban detrás de ella, como si el mismo lugar estuviera respirando, exhalando sus temores. De repente, escuchó un sonido, débil al principio, pero que rápidamente se transformó en un eco resonante. Era como un susurro, una palabra ininteligible, pero que parecía venir de todas partes. Sofía se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Era su mente jugándole trucos o realmente algo estaba allí con ella? ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. El susurro cesó, pero en su lugar, una figura apareció en el extremo del pasillo. Sofía se quedó paralizada, observando cómo la silueta se acercaba lentamente. A medida que la figura se hacía más visible, Sofía reconoció los rasgos. Era el mismo hombre de antes, el que había hablado con ella en la habitación, pero algo en él había cambiado. Su rostro, que antes parecía decidido y seguro, ahora estaba marcado por una expresión de angustia y miedo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía, sin poder contener la ansiedad que la consumía. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos recorrían el pasillo, como si estuviera esperando a que algo ocurriera, algo que Sofía no podía ver. Finalmente se acercó más, hasta quedar a pocos pasos de ella. «Debes ser más cuidadosa», dijo con voz grave, su tono lleno de desesperación. «Estás a punto de entrar en un lugar que no puedes comprender». Sofía frunció el ceño, sintiendo cómo el sudor se deslizaba por su frente. La incertidumbre y el miedo comenzaban a devorarla. «¿De qué estás hablando?». Su voz estaba casi rota, como si su mente no pudiera procesar toda la información que estaba recibiendo. El hombre cerró los ojos brevemente, como si estuviera luchando contra algo. Luego, con un suspiro, se inclinó hacia ella. «Este lugar no es solo un lugar físico», dijo con lentitud, como si las palabras le costaran esfuerzo. «Es una puerta entre dimensiones, entre realidades. Y tú, Sofía, has abierto esa puerta». Sofía no sabía qué pensar. Todo parecía confuso, pero al mismo tiempo sentía que algo en sus palabras era cierto. Como si su mente, al intentar negarlo, le revelara que había algo de verdad en lo que decía. «¿Y qué significa eso?», preguntó con voz baja, mientras su mirada se desplazaba entre las sombras, temerosa de lo que podría ocurrir. «Significa que ahora ya no hay marcha atrás. La puerta ya está abierta y las consecuencias de lo que hagas aquí afectarán más de lo que imaginas.
dijo el hombre, acercándose aún más. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. En ese momento, un ruido sordo y distante resonó a lo lejos, como si algo grande y pesado estuviera acercándose. Sofía se tensó, mirando al hombre con temor. ¿Qué fue eso?, preguntó rápidamente. El hombre la observó por un largo momento antes de responder con una expresión grave. Eso, es lo que has despertado. Es lo que habita en las sombras, lo que ha estado esperando a que alguien como tú llegara. Sofía sintió que su estómago se encogía. Una nueva ola de miedo la invadió y su mente comenzó a correr en mil direcciones. ¿Qué había despertado? ¿Y cómo podría detenerlo? El hombre hizo un gesto con la mano, indicándole que lo siguiera. Sin decir palabra, Sofía lo siguió, su respiración pesada y su mente completamente a oscuras, sin saber qué esperar de lo que estaba por venir. Sofía caminaba detrás del hombre, sus pasos resonando en el suelo rocoso, cada vez más inquietantes. El pasillo parecía extenderse infinitamente, sus paredes impregnadas con el eco de los susurros que, aunque imperceptibles al principio, ahora se alzaban como una marea en su mente. ¿Era su mente desbordada por el miedo o había algo realmente allí? ¿Algo que la observaba desde las sombras? No lo sabía, pero lo sentía en cada fibra de su ser. El hombre, siempre adelante, no miraba atrás, como si tuviera claro a dónde iba, como si supiera que el tiempo se le agotaba. Pero Sofía, aunque temblorosa, no pudo evitar sentirse atrapada por la incertidumbre de lo que le decía. Has abierto una puerta. ¿Una puerta hacia qué? ¿Y por qué ella? Se sentía como una pieza de ajedrez en un juego que no comprendía, pero que no podía dejar de jugar. El pasillo terminó de repente, como si no tuviera un final natural, sino como si hubiera sido interrumpido por una pared invisible. Frente a ella, una puerta de hierro, corroída por el tiempo y la humedad, se alzaba imponente. Era como si todo el lugar hubiera convergido en ese único punto, como si ese umbral fuera el centro de todo lo que estaba ocurriendo. El hombre se detuvo frente a la puerta y la miró fijamente, como si estuviera esperando algo, algo que él solo sabía que ocurriría. Sofía se acercó lentamente, sintiendo la presencia del metal frío bajo sus dedos cuando los tocó. En ese momento, una energía extraña comenzó a fluir desde la puerta hacia ella, como una corriente eléctrica, un susurro de algo antiguo y peligroso. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. El hombre había dicho que había despertado algo, algo oscuro, algo que acechaba en las sombras. La verdad, respondió el hombre, sus palabras profundas, como si cargaran con el peso de siglos de historia, pero también la perdición. Lo que está detrás de esta puerta no puede ser comprendido por mentes como la tuya. Ni siquiera yo, que he estado aquí tanto tiempo, puedo entenderlo completamente. Sofía sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y curiosidad. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. No podía detenerse ahora, no cuando todo lo que había experimentado la había llevado hasta este momento. El hombre se giró hacia ella, sus ojos fijos en los de Sofía con una intensidad abrumadora. Sus palabras parecieron congelar el aire entre ellos. Lo que está detrás de esa puerta no te dejará salir de aquí igual. Nada será lo mismo después de cruzarla. Lo que has comenzado no puede terminar solo porque lo desees. Estás ligada a este lugar, Sofía. Y no solo tú, sino también todos aquellos que están conectados con tu destino. El corazón de Sofía latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. ¿Qué quería decir con conectados con su destino? ¿Y quiénes eran esos otros? ¿Y cómo podía ella, una simple mujer que solo buscaba respuestas, estar vinculada a algo tan grande y aterrador? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre empujó la puerta con un esfuerzo silencioso, y el sonido de los goznes chirriando llenó el espacio con una vibración casi tangible. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que había al otro lado. Un pasillo oscuro y angosto, que parecía ser una extensión de la oscuridad misma. Sin embargo, a medida que la puerta se abría, Sofía pudo distinguir formas moviéndose en las sombras, figuras que se deslizaban de un lado a otro, casi imperceptibles. No eran humanos, no completamente. Eran algo más, algo ajeno, algo más allá de la comprensión humana. El hombre se giró hacia ella una última vez, su rostro grave. Lo que sigue está más allá de tu control. Una vez que entres aquí, no podrás volver a ser la misma. Pero si decides seguir, ya no habrá vuelta atrás. Sofía miró la puerta, el pasillo oscuro que se extendía hacia lo desconocido.
Podía sentir la presión en su pecho, el miedo apoderándose de su ser, pero también había algo más, algo que la empujaba hacia adelante. La verdad, la respuesta que tanto había buscado, estaba más allá de esta puerta, y por más que le asustara, no podía dar marcha atrás. «Voy a entrar», dijo con la voz firme a pesar del miedo que la invadía. El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado su respuesta. Sin decir palabra, se adentró primero en la oscuridad. Sofía lo siguió, sabiendo que lo que fuera que encontrara al otro lado cambiaría su vida para siempre. La oscuridad parecía engullirlos en cuanto cruzaron la puerta. El aire estaba denso, frío y húmedo, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí, suspendido en una eternidad sin fin. Sofía caminaba tras el hombre, sus pasos resonando en el vacío, como si cada movimiento que hacía fuera amplificado en esa atmósfera opresiva. A medida que avanzaban, una sensación de claustrofobia se apoderaba de ella. El pasillo se estrechaba y se alargaba a la vez, como si las paredes estuvieran cambiando de lugar, distorsionando la percepción de la distancia. El hombre avanzaba con seguridad, como si conociera ese lugar tan bien como la palma de su mano, pero Sofía no podía dejar de sentir que algo las observaba. Desde las sombras, figuras invisibles parecían acechar, y un leve susurro flotaba en el aire, palabras que no se podían entender, pero que sin duda llevaban consigo promesas de algo inquietante, algo que solo el miedo podía descifrar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una puerta al final del pasillo. Esta puerta, a diferencia de la anterior, era de madera maciza, de un tono oscuro y desgastada por el tiempo. Estaba decorada con intrincados grabados, símbolos y formas que Sofía no reconoció, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Parecían antiguos, como si pertenecieran a una época que había quedado sepultada en el olvido. El hombre se detuvo frente a la puerta y, sin mirar atrás, habló en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Aquí es donde todo empieza. Lo que buscas está detrás de esta puerta, Sofía, pero también lo que temes. Ya no hay vuelta atrás». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El peso de sus palabras caía sobre ella como una losa, pero la curiosidad seguía ardiendo en su interior. ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? ¿Y qué era eso que temía? No sabía cómo responder a esas preguntas, pero sabía que no podía detenerse. Había algo en este lugar, algo tan oscuro y seductor, que la llamaba a seguir adelante. El hombre la miró entonces, su expresión grave y seria. «Recuerda, lo que encuentres aquí no debe ser traído al mundo exterior. Esto no es para los vivos, ni siquiera para los muertos. El umbral que estás a punto de cruzar es un límite que no debe ser traspasado sin consecuencias. Si cruzas esta puerta, no solo te arriesgas a perderte a ti misma, sino a cambiar lo que somos, a cambiar el destino de todo lo que conocemos». Sofía tragó saliva. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no podía volver atrás. Había tomado la decisión de seguir adelante y ya nada podría detenerla. Con una mano temblorosa, Sofía alcanzó la puerta y tocó la madera fría. A medida que lo hacía, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si algo dentro de ella respondiera a ese contacto. Era una sensación visceral, casi animal, que la empujaba a abrir la puerta sin pensar en lo que podría estar detrás. Cuando giró la manija, la puerta cedió con un crujido, y el sonido reverberó en sus oídos como un presagio. Al abrirla por completo, una sala amplia y oscura se reveló ante ellos. No había ventanas, solo paredes que se perdían en la penumbra. En el centro, sobre un pedestal, descansaba un objeto extraño, un libro, antiguo, polvoriento y cubierto de inscripciones que no podía comprender. A su alrededor, un aura extraña, densa y tangible, flotaba en el aire como si la propia habitación estuviera viva. El hombre dio un paso al frente, acercándose al pedestal, pero Sofía permaneció en su lugar, observando con cautela. La energía de la habitación parecía envolverla, presionando sobre su pecho. Podía sentir el peso de la historia que descansaba en ese libro, el poder contenido en sus páginas. Era como si todo el pasado, el presente y el futuro estuvieran concentrados en ese objeto, esperando a ser liberados. «Este es el principio de todo», dijo el hombre, su voz resonando en la vasta sala. «Este libro contiene los secretos que no deben ser revelados. El destino de todos está sellado por lo que está escrito aquí». Sofía se acercó lentamente, sin poder evitarlo, atraída por la fuerza invisible que emanaba de las páginas.
Al acercarse al pedestal, sintió una presión creciente, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. El hombre la miró fijamente, sus ojos oscuros como abismos, y luego habló, su voz grave y llena de advertencia. No lo abras, Sofía. No sabes lo que estás a punto de liberar. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Con una mano decidida, Sofía extendió la palma y tocó la tapa del libro. En cuanto lo hizo, una energía oscura y poderosa se desató, envolviendo la sala en un torbellino de luz y sombra. El aire comenzó a vibrar alrededor de Sofía, como si la realidad misma se estuviera deformando bajo el peso de la energía liberada. El libro, al tocarlo, había comenzado a brillar con una luz antinatural que parecía traspasar el tiempo y el espacio. Sofía sintió un estremecimiento profundo en su interior, como si algo que llevaba mucho tiempo esperando por ser desatado finalmente hubiera sido liberado. Los susurros en el aire se intensificaron, ahora más claros, pero aún incomprensibles. Eran voces que provenían de un lugar lejano, tal vez de otro mundo, o de un tiempo que ya no existía. El hombre a su lado retrocedió, sus ojos fijos en el libro con una mezcla de temor y desesperación. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta, como si la misma fuerza que emanaba del libro lo estuviera silenciando. Sofía sintió su presencia, su ansiedad palpable, pero no podía apartar la mirada del objeto que descansaba ante ella. La curiosidad, ahora transformada en una necesidad casi primitiva, la impulsaba a desvelar lo que estaba oculto en las páginas de ese libro. Fue entonces cuando la sala comenzó a cambiar. La luz que emanaba del libro se expandió, inundando todo a su alrededor, pero a la vez, la oscuridad parecía engullirlo todo con igual fuerza. El tiempo se distorsionaba, y Sofía no pudo evitar sentir que el mundo entero giraba a su alrededor. La habitación que antes estaba quieta y cargada de una atmósfera inquietante, ahora parecía vibrar con una vida propia, como si fuera un ser consciente. Las paredes se deformaban y se alargaban, las sombras parecían moverse por su cuenta, y el aire se llenaba de un frío que calaba hasta los huesos. De repente, las voces que flotaban en el aire comenzaron a formar palabras, no en un idioma comprensible, sino en algo que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. Sofía, sin embargo, no sentía miedo, al menos no de la manera en que lo había sentido antes. Ahora solo había una creciente sensación de inevitabilidad, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un destino que ya no podía cambiar. ¿Estás lista?, murmuró una voz a sus espaldas. Sofía giró rápidamente y vio al hombre detrás de ella, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y angustia. Su rostro, antes lleno de seguridad, ahora reflejaba el mismo miedo que había sentido al principio, el miedo de alguien que sabía que las consecuencias de abrir el libro podrían ser devastadoras. Esto no debió pasar, dijo él, su voz temblorosa. El libro nunca debía ser abierto. Las fuerzas que se desatan con su lectura son inconmensurables. Nadie que haya intentado leerlo ha vuelto jamás. Sofía lo miró, sin poder comprender por completo el alcance de sus palabras. ¿Por qué temía tanto? Había una verdad oculta, una fuerza que no podían controlar, pero algo dentro de ella sentía que no podía retroceder ahora. El libro la había elegido, y en ese momento no podía ni quería dar marcha atrás. La luz del libro se intensificó aún más, y con un ruido similar a un suspiro, las páginas comenzaron a volar por sí solas. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, como si millones de almas atrapadas dentro de sus páginas intentaran salir. Sofía extendió una mano, y sin saber exactamente por qué, comenzó a leer. Las palabras comenzaron a desplegarse ante sus ojos, pero no eran palabras comunes. Eran símbolos, runas, algo que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, a medida que leía, algo extraño sucedió. Las imágenes comenzaron a tomar forma en su mente, como si el libro estuviera transmitiendo no solo palabras, sino visiones. La historia que se desplegaba ante ella no era solo un relato de antiguos secretos, era la historia de alguien más, alguien que había estado atrapado en ese mismo lugar hace mucho tiempo. De repente, una visión se hizo clara. Sofía vio a una joven, mucho más joven que ella, parada frente al mismo libro. La mujer parecía familiar, como si la hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. En la visión, la mujer estaba leyendo las mismas palabras que Sofía había comenzado a leer, y al hacerlo, su rostro se transformó en algo indescriptible, algo más allá de la comprensión humana. La joven gritó. Su voz resonó en la habitación, pero no fue un grito de dolor.
Fue un grito de liberación, de desespero y esperanza, todo al mismo tiempo. Sofía se vio reflejada en los ojos de aquella mujer, y en ese momento algo profundo dentro de ella cambió. La conexión con esa figura, con ese pasado, se hizo tan fuerte que Sofía sintió que estaba compartiendo una experiencia que iba mucho más allá de ella misma. La historia del libro ya no era solo una historia ajena, era su historia. El hombre a su lado, incapaz de soportar la intensidad de la escena, dio un paso atrás y miró a Sofía con horror. No lo hagas. No puedes seguir leyendo. El precio. El precio es demasiado alto, gritó, pero sus palabras parecían no tener poder en el aire cargado de energía que los rodeaba. Pero era demasiado tarde. Sofía siguió leyendo, y con cada palabra, las sombras que llenaban la habitación comenzaron a cobrar vida. Formas oscuras emergieron del suelo, distorsionadas y aterradoras, moviéndose con rapidez como si fueran sombras vivientes. La atmósfera se llenó de un aire denso y pesado, y la luz del libro se desbordó, inundando todo a su alrededor. Y en ese preciso momento, Sofía entendió la verdadera naturaleza de lo que había desatado. Este no era un libro común, era un portal, un vínculo con algo mucho más grande y más antiguo de lo que podría haber imaginado. El caos se desató en el instante en que Sofía continuó leyendo. Las sombras se movían rápidamente por la sala, deformándose y transformándose en formas extrañas y alienígenas, como si el mismo tiempo y espacio se estuvieran retorciendo. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y el aire se volvió espeso, casi impenetrable. Sofía sentía como su respiración se volvía más pesada, como si algo estuviera presionando su pecho, y a pesar de la creciente sensación de peligro, no podía apartar la vista del libro. El hombre a su lado había caído de rodillas, con los ojos llenos de terror. «Esto es lo que querías evitar, lo has desatado», gritó con voz quebrada. Sin embargo, Sofía estaba más allá de sus palabras. Cada sílaba que leía parecía resonar en su mente, como si el libro estuviera invadiendo su conciencia, trayendo consigo fragmentos de un conocimiento prohibido, que nunca debió ser conocido por los humanos. Y aunque su cuerpo temblaba, su mente estaba cautiva de esa visión, de esa revelación. Las sombras que se deslizaban por la habitación empezaron a agruparse y a formar una figura central. Era una figura gigante, alta, cuya silueta era difícil de definir, pues su forma cambiaba constantemente, como si fuera una amalgama de varios seres, fusionados en una sola entidad. Los ojos de esa figura brillaban con una intensidad cegadora, y una sensación de pesadez, de desesperación, llenó la habitación. Era como si todo el universo estuviera colapsando en ese instante. Sofía no pudo evitar preguntarse si aquella criatura era la misma que había aparecido en las visiones del libro, un ser tan antiguo como el tiempo mismo, un guardián de secretos que nunca debieron ser revelados. La figura comenzó a hablar, pero no de una forma humana. Su voz era más una vibración en el aire, un murmullo sordo que se filtraba en cada rincón de la habitación. «No puedes detenerlo, Sofía. El conocimiento ha sido desatado», dijo la voz, resonando profundamente en su interior. «El precio que pagas por esta sabiduría es tu alma». Sofía sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. El temor que había sentido al principio regresó, mucho más fuerte que antes, pero ahora era un miedo más profundo, una sensación de inevitabilidad que la envolvía. Ella no había buscado esto, no había querido que las cosas llegaran tan lejos, pero por alguna razón no podía dejar de leer. Las palabras seguían llegando a su mente como si fueran parte de ella, y cada frase parecía conectarla más y más con aquella criatura y con el poder que había liberado. El hombre a su lado, temblando de miedo, levantó la mirada y vio cómo Sofía seguía leyendo. «Detente. Por favor, detente», gritó desesperado, pero su voz se perdió en la creciente turbulencia de la sala. Las sombras se multiplicaban a su alrededor, y las paredes parecían ceder, como si estuvieran siendo desgarradas por una fuerza invisible. Todo en el ambiente estaba cediendo ante el poder que el libro había desatado. De repente, la figura oscura que flotaba en el aire habló de nuevo, esta vez con una voz mucho más clara, casi humana. «Has tocado el umbral del conocimiento prohibido», dijo la figura, «y ahora serás parte de lo que has desvelado. El precio es siempre alto, Sofía. No puedes escapar de lo que has comenzado». Sofía sintió que sus piernas flaqueaban y por un momento pensó que iba a caer. El miedo se apoderaba de su cuerpo y una sensación de desorientación la invadió, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies.
No podía ver con claridad, y las palabras del libro parecían desdibujarse en su mente, entrelazándose con las palabras de la figura oscura. Era como si su mente estuviera atrapada entre dos mundos, el mundo real y el mundo del libro, uno que ahora se estaba volviendo más y más sombrío. De repente, Sofía vio algo que la hizo detenerse. En la distancia, entre las sombras, apareció una figura familiar, una que había visto en sus sueños, pero que había olvidado. Era ella misma, pero no en la forma en que se veía ahora. Esta versión de Sofía estaba rodeada de luz y su rostro mostraba una expresión de calma, de sabiduría profunda. La visión comenzó a hablar y Sofía sintió que sus palabras llegaban directamente a su alma. No temas, dijo la visión de sí misma. Lo que has desvelado es solo una parte de algo mucho más grande. Este es solo el comienzo. Las palabras resonaron en su mente, como un eco que se repetía una y otra vez, hasta que, finalmente, Sofía comprendió. Lo que había desatado no era solo un conocimiento prohibido, era el primer paso hacia algo mucho más trascendental. El libro no solo revelaba secretos antiguos, sino que también conectaba a aquellos que lo leían con una fuerza mucho mayor. Sofía no estaba sola en este viaje, y aunque la oscuridad a su alrededor era abrumadora, ella había sido elegida para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras las sombras seguían su baile, la figura oscura volvió a hablar, esta vez con una amenaza implícita en su voz. El conocimiento no es gratuito, advirtió. Todo aquel que haya tocado este libro ha sido marcado, y el precio será cobrado, tarde o temprano. Las palabras de la figura fueron la última advertencia antes de que todo se sumiera en la oscuridad. El aire estaba pesado, denso como una niebla espesa que envolvía cada rincón del salón, apagando la luz y sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. La figura oscura que flotaba frente a Sofía parecía diluirse en la negrura que se cernía sobre ella. Las palabras de advertencia de la criatura seguían retumbando en su mente, mezclándose con las visiones de su yo futuro, esa versión luminosa que había visto en la distancia. No sabía qué significaba todo eso, ni si lo que estaba sucediendo era parte de su imaginación desbordada, o si realmente había desatado algo que no podía controlar. El hombre que había estado a su lado, aquel que había comenzado a leer el libro antes que ella, ahora yacía en el suelo, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vacía, perdida en un abismo del cual no parecía haber retorno. Sofía, aunque aterrada, no podía apartar la vista de él. Algo dentro de ella le decía que su destino había sido sellado de la misma manera que el de aquel hombre, que la oscuridad que ahora los rodeaba no perdonaba a nadie. Sin embargo, a pesar del miedo, había algo en Sofía que no podía dejar de seguir adelante. El deseo de comprender, de desentrañar los secretos ocultos en las páginas del libro, la había consumido. Ahora, más que nunca, sentía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de ella se había despertado, algo que la empujaba a descubrir lo que estaba detrás de todo esto. Con manos temblorosas, Sofía siguió pasando las páginas del libro. Las palabras, que antes parecían incomprensibles, ahora fluían con una claridad aterradora. Cada frase, cada símbolo parecía conectarse con su ser más profundo, como si estuviera tocando una verdad que no debía ser conocida por los humanos. Y a medida que avanzaba, sentía cómo la presión en su pecho se intensificaba, como si el mismo aire estuviera siendo arrancado de sus pulmones. En la siguiente página, una nueva visión se presentó ante sus ojos. Esta vez no era una figura fantasmal o una sombra que se movía en la oscuridad. Era una ciudad en ruinas, destruida por algún cataclismo. Las calles estaban desiertas y las estructuras se desmoronaban bajo el peso del tiempo. Sin embargo, en medio de la devastación, Sofía pudo distinguir una figura solitaria, caminando entre los escombros. La figura, aunque distante, le pareció familiar. No sabía por qué, pero algo en la postura de esa persona la hizo sentir un estremecimiento. Era como si esa figura estuviera conectada con ella, como si de alguna manera esa persona estuviera viviendo una experiencia similar a la suya. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando centrar su mente, pero cuando los abrió de nuevo, la figura estaba más cerca. Era una mujer, o algo parecido a una mujer, con una capa oscura que le cubría la mayor parte del rostro. Los ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Sofía no entendía lo que estaba viendo, pero una sensación extraña la recorrió. La mujer, sin decir palabra alguna, comenzó a caminar hacia ella,
Pero Sofía no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible la mantuviera atrapada en su lugar. ¿Quién eres?, intentó preguntar Sofía, pero su voz salió como un susurro ahogado. La figura no respondió, simplemente siguió acercándose. La presión sobre su pecho aumentaba y el aire a su alrededor se volvía más espeso. Sofía sintió que no podía respirar, como si la atmósfera misma se estuviera aplastando sobre ella. La figura llegó finalmente a su lado, y Sofía pudo ver sus ojos más de cerca. Eran unos ojos vacíos, sin pupilas, solo un brillo opaco que reflejaba la oscuridad que los rodeaba. La mujer levantó la mano y la tocó en el brazo. En ese momento, Sofía sintió una descarga de energía que recorrió todo su cuerpo, un dolor agudo que la hizo caer de rodillas. En su mente, una voz susurró, apenas audible: «El precio se paga, Sofía. El precio se paga siempre». La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Sofía sola en la oscuridad, su cuerpo temblando bajo el peso de lo que acababa de suceder. Las palabras seguían resonando en su mente, y por un momento temió que nunca pudiera liberarse de esa sensación. Pero había algo más. En el fondo de su mente, en algún lugar profundo y oscuro, algo comenzaba a despertar. Era como si el libro no solo le estuviera mostrando visiones de un futuro devastado, sino también fragmentos de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando ser descubierto, algo que ahora parecía estar reclamando su atención. Mientras Sofía luchaba por mantenerse consciente, el libro, sin previo aviso, comenzó a brillar con una luz dorada. Las páginas se voltearon solas, como si una fuerza invisible las moviera, y cuando Sofía levantó la mirada, vio algo que la dejó sin aliento. Era una imagen de la ciudad que había visto antes, pero esta vez estaba diferente. No estaba en ruinas, había vida en ella. Personas caminaban por las calles, edificios completos y brillantes se erigían hacia el cielo, y el aire parecía limpio, lleno de esperanza. Sin embargo, Sofía no sentía alegría al ver esta imagen. Sentía miedo, porque sabía que esa ciudad, ese futuro prometedor, no existía. Era solo una ilusión, una mentira, que se había tejido a partir de lo que había desvelado. Y lo peor de todo era que ahora sabía que estaba atrapada en esa mentira. El libro no le estaba mostrando el futuro, le estaba mostrando lo que podía haber sido, lo que podría ser, pero solo a un precio. El precio del conocimiento. Sofía no podía apartar la vista de la imagen que ahora dominaba las páginas del libro. La ciudad de la visión se desdibujaba, como si la realidad estuviera corrigiendo su propio curso, reescribiendo el futuro que había presenciado. Pero algo en su interior le decía que no todo estaba perdido, que todavía había algo que podía hacer para cambiar el destino que se le había revelado. Aunque las sombras la rodeaban, un resplandor tenue seguía emanando del libro, como si fuera una llave a una salida que aún no entendía. Con manos temblorosas, Sofía tocó la página. Inmediatamente, el brillo se intensificó y un zumbido casi inaudible comenzó a llenar la habitación. Las paredes parecían ceder bajo ese sonido, como si el espacio mismo estuviera tratando de liberarse de las cadenas de lo inexplicable. Un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las hojas del libro se agitaran con fuerza, como si quisieran escapar de su alcance. Un torrente de imágenes comenzó a invadir la mente de Sofía, un caótico desfile de rostros, lugares y símbolos que no lograba comprender. Esto no es solo un libro, pensó, mientras sentía que la realidad misma comenzaba a desmoronarse. Es algo más, algo vivo, algo que nunca debía haber tocado. En la última página, una palabra estaba escrita en un idioma que Sofía no reconoció. Sin embargo, su mente parecía entender su significado sin esfuerzo. La palabra resonaba en su interior, como si fuera una llamada lejana, una vibración que viajaba a través de sus huesos. «El fin», susurró en voz baja, aunque no sabía si era la palabra o ella misma quien lo decía. Pero algo le dijo que no debía temer. Esta palabra, aunque sombría, era también una advertencia, una señal de que había llegado al límite de lo conocido, al borde del abismo. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había descubierto, una fuerte sacudida la hizo tambalear hacia atrás. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las luces en la habitación parpadearon con intensidad. Algo estaba cambiando, algo que escapaba a su control. Fue como si el mismo universo estuviera respondiendo a lo que ella había desatado. De repente, la figura que había visto en las primeras visiones reapareció ante ella, pero esta vez no estaba en la distancia. Estaba justo frente a Sofía.
Su rostro estaba completamente cubierto por una capa oscura, pero sus ojos brillaban intensamente. La presencia de la figura era imponente, casi sobrenatural, y Sofía sintió que no podía mirar hacia atrás, como si cualquier intento de escapar fuera inútil. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sofía, aunque sabía que no podía comprender la magnitud de lo que enfrentaba. La figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, levantó una mano y el aire a su alrededor se distorsionó, como si estuviera manipulando el tiempo mismo. Los ecos de voces lejanas empezaron a llenar la habitación, mezclándose con el ruido del viento que soplaba con fuerza. Parecía que toda la realidad estaba siendo alterada por su presencia. Sofía, paralizada, intentó entender lo que estaba sucediendo, pero solo pudo observar cómo la figura levantaba una mano hacia el libro, tocando una página en particular. Un grito de terror resonó en su mente. La imagen de la ciudad desapareció y en su lugar apareció una nueva visión. Era un paisaje desolado, una tierra arrasada por una guerra interminable. El suelo estaba agrietado y ardía con fuego. A lo lejos, Sofía pudo ver figuras errantes, humanas pero deformadas, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. La ciudad de la visión anterior ya no existía. Había sido borrada, consumida por las fuerzas que ahora dominaban ese lugar. «Esto es lo que será», dijo la figura con una voz grave, profunda, que parecía resonar en las mismas paredes de la habitación. «Lo que has desatado es irreversible. El precio del conocimiento es la destrucción». Sofía sentía el miedo recorrer cada fibra de su ser, pero también había algo en su interior que se negaba a aceptar esa verdad. El futuro no estaba escrito, pensó. Nada estaba predeterminado. Había algo que ella podía hacer para cambiarlo, para revertir la ruina que se avecinaba. No, no puede ser así, murmuró, más para sí misma que para la figura. Aún hay esperanza. La figura no respondió, pero su mirada se volvió más intensa, más penetrante, como si estuviera observando cada rincón de su alma. Sofía, temblando, comenzó a retroceder, sus piernas débiles por el terror y la incertidumbre, pero algo la mantenía firme. Había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. No importaba cuán oscura fuera la verdad, siempre habría una forma de luchar contra ella. La figura levantó la mano una vez más, y el aire a su alrededor se distorsionó aún más. El tiempo parecía haberse detenido, y Sofía, incapaz de reaccionar, se encontró atrapada en un abismo de su propia mente. Las imágenes de la ciudad destruida, las sombras errantes, las palabras del libro, todo se fusionó en un torbellino de caos que amenazaba con arrastrarla. Pero entonces, en medio del caos, una chispa de claridad iluminó su mente. Fue una intuición, algo casi primitivo, como un instinto que le decía que aún podía cambiar el rumbo de todo esto. Con una determinación renovada, levantó la mirada hacia la figura desafiante. «No me rendiré», dijo con firmeza. La figura no contestó, pero una extraña sensación de presión desapareció, como si su poder hubiera comenzado a desvanecerse. Sofía dio un paso atrás, luego otro, hasta que se encontró de nuevo frente al libro, cuya luz ya no parecía tan amenazante. Las palabras escritas en sus páginas parecían desvanecerse lentamente, como si el tiempo estuviera deshilachando lo que se había tejido. Pero ella sabía que aún no había terminado. Lo que había comenzado, debía terminarlo. Sofía se quedó allí, frente al libro, el cuerpo tenso y el corazón palpitando con fuerza. Las palabras en las páginas se desvanecían ante sus ojos, pero algo dentro de ella sabía que el peligro no había pasado. La figura había desaparecido, pero su presencia aún flotaba en el aire, una sensación tangible, como si la oscuridad misma la estuviera observando. Cada rincón de la habitación parecía estar en silencio, pero el murmullo de sus propios pensamientos se sentía ensordecedor. «¿Qué he desatado?», se preguntó, las palabras resonando en su mente. El libro parecía vacío ahora, sin nada que la guiara, pero sabía que ese vacío no era más que una ilusión. Había tocado algo que no debía, algo que no podía comprender por completo. Los ecos de la visión de la ciudad destruida seguían llenando su cabeza, su visión aún nublada por la angustia. Con un esfuerzo, apartó la vista del libro y miró alrededor de la habitación. El aire seguía pesado, tenso, como si todo estuviera esperando el próximo movimiento, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse a su alrededor. Sofía cerró los ojos, tratando de calmar su respiración, pero cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. La luz de la habitación no era la misma.
Las sombras parecían moverse con una vida propia, deslizándose por las paredes como serpientes, como si cada rincón estuviera impregnado por una energía oscura que no entendía. Entonces escuchó un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero el sonido la atravesó, recorriendo su espina dorsal con una frialdad aterradora. Se giró, esperando ver algo, pero la habitación seguía vacía. El susurro volvió a sonar, esta vez más cerca. Sofía levantó la mirada hacia la puerta, que ahora parecía más lejos de lo que recordaba. Con un golpe de adrenalina, se acercó a ella, con la sensación de que cada segundo podría ser el último. El miedo la impulsaba, pero también algo más, algo que le decía que debía encontrar respuestas, que no podía quedarse atrapada en la oscuridad. Al abrir la puerta, la atmósfera cambió de inmediato. No estaba en su casa, no era la habitación que conocía. El lugar al que había llegado era vasto, vacío y sombrío, un corredor interminable de puertas cerradas. La luz era débil, filtrándose a través de grietas en el techo, y el aire estaba impregnado con un olor a tierra mojada y algo más. Algo que Sofía no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda, vulnerable. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz baja, su respiración aún irregular. Comenzó a caminar, y al dar cada paso, el eco de sus pisadas resonaba con un tono profundo y hueco, como si el espacio a su alrededor fuera interminable. Las puertas a su alrededor parecían estar esperando, como si todo el lugar estuviera atento a su presencia. Algunas puertas estaban cubiertas con extraños símbolos, grabados en la madera con una precisión inquietante. Otras no tenían más que una capa de polvo acumulado, lo que sugería que nadie las había tocado en mucho tiempo. Sofía se detuvo frente a una de las puertas que parecía estar diferente a las demás. No tenía símbolos, pero había algo en su estructura que la atraía, algo que la llamaba. Era una puerta común, pero al mismo tiempo no lo era. Sin pensar demasiado, colocó su mano sobre el pomo y lo giró. El sonido de la puerta abriéndose resonó como un grito en el aire. Dentro, la oscuridad era total, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin embargo, Sofía no dudó. Dio un paso al frente y entró. La puerta se cerró detrás de ella con un ruido seco, y en ese momento, la luz en el pasillo desapareció por completo. La oscuridad era profunda, casi palpable, pero había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar, como si estuviera rodeada por una energía oscura pero familiar. Unas figuras comenzaron a moverse en la penumbra, sombras que no se ajustaban a la geometría del lugar, que parecían estar más allá de lo real. Sofía apretó los dientes, tratando de no perder el control del miedo que comenzaba a apoderarse de ella. El crujido de algo en el suelo llamó su atención, y cuando miró hacia abajo, vio unas marcas que se extendían por todo el suelo de la habitación, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado a través de él. La sensación de que algo o alguien la estaba acechando creció con cada segundo. A lo lejos, Sofía vio una pequeña luz titilar, como si proviniera de una vela, pero cuando se acercó, la luz desapareció, dejándola nuevamente en la oscuridad. Respiró hondo y, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia donde había visto el destello de luz. La tensión en el aire aumentaba con cada paso, y cada sombra parecía moverse más cerca. En su mente, las imágenes de la ciudad desmoronada, las figuras errantes, comenzaron a entrelazarse con lo que estaba viviendo, como si su propia realidad estuviera a punto de ser arrasada. De repente, algo la tocó. Un frío glacial recorrió su brazo y Sofía dio un salto hacia atrás. Su corazón latía con fuerza y la oscuridad a su alrededor parecía volverse aún más densa. No podía ver nada, pero sentía que las presencias la rodeaban, que los ojos invisibles la observaban desde cada rincón. Un sonido, suave al principio, comenzó a llenar la habitación. Era un susurro, pero en el mismo momento que lo escuchó, comprendió que no provenía de ninguna boca humana. Era la voz de la oscuridad misma. Sofía intentó retroceder, pero el aire alrededor de ella se volvía cada vez más denso, como si estuviera atrapada en una red invisible. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el susurro se intensificaba, envolviéndola en un manto de frío y desesperación. En su mente, las imágenes de la ciudad destruida y las extrañas visiones que había tenido antes comenzaban a entrelazarse, como piezas de un rompecabezas macabro. ¿Quién está ahí?, preguntó Sofía, su voz temblando, pero lo que respondía no era un sonido humano. La oscuridad misma parecía estar respirando, pulsando con un ritmo que la invadía por completo.
El susurro comenzó a formar palabras, lentas y sibilantes, como si algo muy antiguo intentara comunicarse con ella. Cada palabra parecía cortarle el aliento, como si una fuerza invisible la empujara hacia el abismo. Nosotros te encontramos, sabemos lo que hiciste. La voz resonó en su cabeza, más fuerte que antes, una presencia tangible que parecía hundirse en su alma. Sofía intentó respirar profundamente, intentando calmar su mente, pero algo en su interior sabía que no estaba sola. Había algo más, algo que la observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacarla. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y la sensación de estar atrapada, de no tener escapatoria, se apoderó de ella. El susurro continuó, y Sofía, aunque aterrada, sintió una extraña necesidad de comprender lo que sucedía. Las palabras eran fragmentos de algo mucho más grande, algo que la había estado acechando todo este tiempo. Ella no sabía qué era, pero sentía que todo en su vida la había llevado hasta aquí, a este momento oscuro y peligroso. Tú eres la llave, la única que puede abrir la puerta. Sofía miró alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes de la habitación seguían cerrándose lentamente, como si todo estuviera siendo engullido por una oscuridad implacable. En ese instante, algo en su mente se encendió. La llave. Las palabras resonaron en su cabeza, pero no entendía su significado. ¿Qué puerta? ¿Por qué a ella? De repente, la luz titilante apareció nuevamente, esta vez frente a ella. Un resplandor débil, pero real. Sofía no lo pensó dos veces y se lanzó hacia la fuente de luz, con la esperanza de que al menos le daría alguna pista, alguna salida. A medida que se acercaba, las sombras parecían recular, como si la luz misma las rechazara. Pero cuando la luz se intensificó, Sofía se detuvo en seco. Frente a ella, una puerta apareció, grande, vieja, con un diseño que parecía salirse de las páginas del mismo libro que había abierto. La puerta estaba tallada con símbolos que ella había visto antes en las paredes del corredor, pero había algo más en esos símbolos, algo que no reconocía, como si pertenecieran a una cultura olvidada, a una realidad que ya no existía. Los susurros se apagaron por un momento, y una calma inquietante invadió el aire. Sofía extendió la mano hacia la puerta, sus dedos temblorosos, y al tocarlas, una vibración recorrió su cuerpo, como si el contacto con la puerta hubiera activado algo dentro de ella. La puerta comenzó a abrirse lentamente, con un crujido espeluznante, revelando un pasillo oscuro más allá. Al fondo, Sofía podía ver una figura, una silueta que se movía lentamente en la oscuridad. ¿Quién eres?, gritó Sofía, pero la figura no respondió. En cambio, empezó a acercarse a ella, deslizándose entre las sombras con una elegancia perturbadora. La sensación de miedo creció dentro de Sofía, pero algo más profundo, la empujó hacia adelante. Sabía que tenía que entrar. Tenía que enfrentarse a lo que estaba esperando detrás de esa puerta. Al dar un paso dentro del pasillo, las sombras parecieron cerrarse detrás de ella, bloqueando la entrada. La figura estaba más cerca ahora, lo suficiente para que Sofía pudiera distinguir detalles. Era humana, pero no lo era. La piel de la figura era pálida, casi translúcida, y sus ojos, grandes y vacíos, reflejaban una luz que no parecía existir. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero Sofía sintió que la observaba con una intensidad que la hacía estremecer. ¿Qué eres?, susurró Sofía, pero la figura no respondió. En lugar de eso, extendió su mano hacia ella, un gesto lento y deliberado, como si quisiera tocarla. Sofía retrocedió, pero algo en su interior la impulsó a acercarse. La figura no era lo que parecía. Había algo familiar en ella, algo que la conectaba con sus propias pesadillas, con las sombras de su pasado que aún no comprendía. La figura comenzó a hablar, su voz suave, casi un eco distante. El futuro depende de ti. Has sido elegida. La puerta que has abierto no tiene vuelta atrás. Las palabras de la figura flotaron en el aire, como si estuvieran impregnadas de una verdad que Sofía aún no podía entender, pero que en algún lugar profundo de su ser sabía que era inevitable. La puerta estaba abierta, y ahora no había forma de cerrarla. Sofía estaba atrapada en una encrucijada, su mente nublada por las palabras de la figura que aún flotaban en el aire. La puerta que has abierto no tiene vuelta atrás. La frase retumbaba en su cabeza como un eco interminable. Algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. La figura frente a ella no era un ser humano común, era una manifestación de algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Con cada paso que daba hacia adelante, las sombras a su alrededor parecían moverse,
como si la oscuridad misma la estuviera consumiendo. La figura, con su rostro inmutable, observaba a Sofía sin decir una palabra más. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. La sensación de estar siendo observada por algo más, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, la paralizó. ¿Qué debo hacer? Sofía susurró, más para sí misma que para la figura. Sus palabras fueron suaves, casi temblorosas, pero su voz resonó en el silencio como una pregunta desesperada. Necesitaba respuestas, algo que pudiera darle sentido a todo lo que había experimentado. La figura no respondió inmediatamente. Por un momento, Sofía pensó que tal vez nunca recibiría una respuesta. Sin embargo, después de un largo suspiro, la figura levantó su brazo y señaló hacia el final del pasillo. Una tenue luz dorada comenzó a brillar allí, débil al principio, pero gradualmente más fuerte. La figura no se movió, pero sus ojos, ahora brillando con una intensidad inquietante, seguían fijos en Sofía. No hay vuelta atrás, repitió la figura, su voz ahora más grave, como si estuviera transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras. Si cruzas esa línea, lo que buscas te encontrará. No todos los caminos conducen a la libertad. Sofía miró hacia el resplandor dorado al final del pasillo. Era como una invitación, pero una invitación peligrosa. El miedo seguía acechando en lo profundo de su ser, pero había algo más que la impulsaba a seguir adelante. Una fuerza, una necesidad que no podía ignorar. Sin pensarlo más, Sofía comenzó a caminar hacia la luz. Cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido, a lo que estaba esperando al final de ese pasillo oscuro. El aire se volvió más denso, como si cada respiración que tomaba se volviera más difícil. El eco de sus propios pasos resonaba en la oscuridad, cada uno más fuerte que el anterior. Finalmente, llegó al final del pasillo. Ante ella, una puerta de madera maciza, adornada con símbolos antiguos, se encontraba en su camino. La luz dorada que había visto antes provenía de detrás de la puerta, filtrándose por las rendijas. Era la única salida, pero también la entrada a algo que Sofía no podía entender completamente. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar su ansiedad. Alargó la mano y tocó el pomo de la puerta. En cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. La puerta, aunque pesada, se abrió con facilidad, como si estuviera esperando ser cruzada. Al cruzar el umbral, Sofía se vio envuelta por una luz cegadora que la hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un paisaje vasto y desolado, cubierto por una niebla espesa que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. La sensación de estar perdida se apoderó de ella, pero algo dentro de ella sabía que no estaba sola. Algo o alguien la observaba. A lo lejos pudo distinguir una figura. Era difícil verla claramente, pero la silueta parecía moverse en su dirección. Sofía intentó dar un paso hacia ella, pero sus piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo. La niebla se espesaba a su alrededor, como si intentara atraparla, envolverla en su abrazo frío y silencioso. La figura, sin embargo, no se detuvo. Se acercaba rápidamente, y Sofía pudo sentir su presencia antes de verla con claridad. A medida que la figura se acercaba más, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando una figura humana, vestida con ropas oscuras y con una máscara extraña en el rostro. La figura era completamente silenciosa, como si no quisiera hacer ruido, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado. ¿Quién eres? Sofía preguntó, su voz temblando, aunque sabía que la figura no podía responder. Algo en su interior le decía que no debía confiar en ella, pero a la vez algo la atraía hacia esa presencia misteriosa. La figura levantó su mano lentamente, señalando hacia lo lejos, hacia una estructura que Sofía apenas alcanzaba a distinguir en la distancia. Parecía una antigua torre, con una luz brillante emanando de su interior. La figura no dijo nada, pero su gesto era claro. Sofía debía ir hacia la torre. Sin otra opción, Sofía comenzó a caminar hacia la torre. Cada paso parecía pesado, como si el aire estuviera más denso que antes. Pero no había vuelta atrás. Lo que sea que la estaba esperando allí debía ser enfrentado. La torre parecía ser el centro de todo, el lugar donde todas las respuestas se encontraban, o tal vez el principio de algo mucho más grande y aterrador. El camino hacia la torre era largo y lleno de incertidumbre. La niebla volvía a cerrarse a su alrededor, pero Sofía no se detuvo. Sabía que lo que encontrara allí sería crucial para entender lo que estaba sucediendo, para entender por qué había sido elegida. A medida que Sofía avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más pesada.
La niebla, espesa y envolvente, parecía tener vida propia. Cada vez que respiraba, el aire se sentía frío, como si todo a su alrededor estuviera muerto. No había sonidos, ni animales, ni viento. Solo el eco de sus pasos resonaba en la vasta desolación. El cielo, que antes parecía tener algo de luz, ahora estaba completamente oscuro, cubierto por una capa de nubes negras que no dejaban pasar ni un solo rayo de sol. Los árboles que se extendían a lo largo de su camino parecían muertos, sus ramas retorcidas y sus hojas caídas, cubriendo el suelo con una capa de polvo gris. La torre al final del camino era su única guía, un faro de luz brillante en medio de la oscuridad. Pero mientras más se acercaba, más lo sentía como un lugar ajeno, una construcción que no pertenecía a este mundo, como si hubiera sido creada para atrapar a aquellos que osaban acercarse. La figura que había visto antes parecía haber desaparecido, pero Sofía no podía deshacerse de la sensación de que la observaban. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo se movía entre las sombras, pero cuando miraba directamente, no había nada. Un extraño cosquilleo recorría su piel, una sensación de presagio. Sabía que estaba siendo seguida, aunque no podía ver por quién o qué. Finalmente llegó a la base de la torre. Era más imponente de cerca, con paredes de piedra gris, cubiertas de musgo y líquenes, como si hubiera estado allí durante siglos. La puerta de entrada estaba cerrada, pero la luz brillante que emanaba desde el interior se filtraba por las grietas de la estructura, iluminando su rostro y haciendo que sus ojos brillaran con intensidad. La sensación de estar tan cerca de la respuesta, de lo que había estado buscando durante tanto tiempo, la llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía tocó la puerta, sintiendo que su contacto era suave, casi etéreo. Un resplandor se encendió alrededor de la cerradura, como si hubiera reconocido su toque. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido bajo que resonó en el silencio, y Sofía entró en la oscuridad del interior de la torre. El aire dentro era más frío que fuera, y el ambiente era denso, impregnado con el olor a humedad y decadencia. Sofía avanzó, sintiendo cómo el suelo de piedra crujía bajo sus pies. En el centro de la sala había una gran escalera de caracol que ascendía hacia lo alto de la torre, pero el ambiente era tan sombrío que no podía ver más allá de los primeros escalones. La luz que la había guiado hasta allí parecía haberse desvanecido, dejando solo un leve resplandor en las paredes de piedra. A medida que subía, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la torre estuviera viva, observándola. Cada paso que daba la acercaba más a algo que aún no podía comprender. Algo grande estaba por suceder, y Sofía lo sabía. No podía evitarlo. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, aunque su mente le decía que no debía confiar en lo que estaba por descubrir. En el piso superior, la escalera desembocó en una sala amplia y vacía. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y runas que Sofía no podía reconocer. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, sobre la cual descansaba un objeto cubierto con una tela negra. La luz parpadeante de una vela solitaria iluminaba tenuemente la escena. Sofía se acercó con cautela, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Al levantar la tela, reveló una antigua caja de madera, adornada con más símbolos, tallados en la superficie. Era pequeña, pero parecía pesar mucho más de lo que su tamaño sugeriría. El brillo que emanaba de ella era tenue, pero tan profundo que casi parecía tener vida propia. Sofía sabía que debía abrirla, aunque el temor la envolvía por completo. Con manos temblorosas tomó la caja y la abrió. Dentro había un objeto extraño, una especie de amuleto, tallado en una piedra oscura, con formas irregulares que parecían moverse cuando lo miraba. El amuleto estaba rodeado de una energía palpable, como si su mera presencia estuviera alterando el aire a su alrededor. En el instante en que Sofía tocó el amuleto, la habitación se iluminó con una luz cegadora, tan intensa que la obligó a cerrar los ojos. Un sonido ensordecedor llenó la sala, como si 1000 voces estuvieran susurrando a la vez. El aire se volvió espeso, pesado, y Sofía sintió que perdía el control de su cuerpo. De repente, la sensación de estar siendo observada se intensificó, y cuando abrió los ojos, ya no estaba sola. De pie frente a ella, una figura oscura apareció de la nada. Era imponente, más alta que cualquier ser humano, con ojos que brillaban con una luz roja profunda. El ser parecía estar hecho de sombras y oscuridad, como si se hubiera materializado de la misma niebla que la había rodeado.
Sofía retrocedió, pero el ser dio un paso hacia ella, su presencia opresiva y llena de poder. Has llegado demasiado lejos, dijo la figura, su voz profunda y resonante. Este es el final de tu camino, Sofía. Has abierto lo que no debías abrir. El amuleto en las manos de Sofía comenzó a vibrar, y una energía oscura se desató desde su interior. La torre tembló, las paredes comenzaron a agrietarse, y una ola de poder la rodeó. Sofía estaba atrapada, pero sabía que no podía rendirse ahora. Había llegado demasiado lejos, y lo que fuera que había desatado, debía enfrentarlo. El aire en la torre se había transformado en algo denso, algo palpable. Cada respiro que Sofía tomaba la hacía sentir más pesada, como si la gravedad misma hubiera aumentado en ese lugar. Los ojos del ser oscuro brillaban intensamente, casi como si pudieran leer sus pensamientos más profundos. Cada vez que Sofía intentaba dar un paso atrás, la figura avanzaba hacia ella con una calma espeluznante, como si supiera que no podía escapar. ¿Qué eres?, preguntó Sofía, su voz temblorosa pero firme, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada. La criatura no respondió inmediatamente, como si estuviera saboreando el momento. Soy el guardián, dijo finalmente la figura, su voz resonando por todo el espacio. El guardián de lo que no debería ser tocado, de lo que no debería haber sido encontrado. Tú, como tantos antes de ti, has desafiado las reglas, y ahora deberás pagar las consecuencias. Sofía apretó el amuleto en sus manos. Una extraña sensación de poder la invadió cuando tocó la piedra oscura. Era como si el amuleto estuviera conectada con algo mucho más grande, algo que ella no entendía completamente. Sin embargo, el miedo seguía allí, creciendo dentro de ella, alimentado por la voz de la criatura. ¿Las consecuencias?, replicó, a pesar del nudo en su garganta. ¿Qué consecuencias? No sé qué quieres decir. El ser se acercó más, y Sofía notó que la oscuridad que lo rodeaba se deslizaba hacia ella como una niebla que se adhería a su piel. Lo que has liberado no es solo un amuleto, continuó la figura, su tono cada vez más grave. Es un vínculo, un lazo con un poder que ha estado oculto durante siglos. Y ahora que lo has tocado, el mundo ya no será el mismo. Desatarás una fuerza que ni tú ni nadie podrá controlar. Sofía sentía que su mente se nublaba. El poder del amuleto era real, pero nunca había imaginado que algo tan pequeño pudiera contener tal intensidad. La criatura parecía alimentarse de su miedo, y eso la enfurecía. Sabía que no podía permitirse perder el control. Necesitaba encontrar una salida, algo que pudiera hacer para revertir lo que había hecho. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y un sonido como un rugido distante llenó el aire. La torre entera tembló, como si el mismo edificio estuviera despertando de un largo sueño. Sofía observó cómo las grietas en las paredes se expandían, y la luz que emanaba del amuleto se intensificaba hasta volverse cegadora. La figura del guardián retrocedió ligeramente, pero Sofía sabía que no podía ser débil. Esta era la oportunidad para actuar. Con un esfuerzo, alzó el amuleto hacia el ser oscuro. La energía dentro de él parecía resonar con cada pulso de su corazón. No entendía completamente lo que estaba haciendo, pero sentía que debía seguir adelante. Las sombras alrededor del guardián empezaron a remolinarse, como si fueran arrastradas por un viento invisible. La figura parecía luchar, pero no podía apartarse de la luz que emanaba del amuleto. «¡Detente!», gritó Sofía, aunque no estaba segura de lo que deseaba detener. El amuleto brilló con más fuerza, y las sombras que rodeaban al ser comenzaron a disiparse. La figura dejó escapar un grito gutural, como si estuviera siendo consumido por la luz. Pero antes de que Sofía pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, el guardián lanzó una mirada intensa hacia ella, sus ojos rojos ardiendo con furia. «Crees que puedes controlar lo que has desatado, humana», dijo con voz ronca, «pero hay fuerzas en este mundo que nunca podrás comprender». El aire en la sala comenzó a cambiar nuevamente, y la luz del amuleto se desvaneció, como si todo el poder que había estado acumulando se hubiera drenado de golpe. Sofía sintió un estremecimiento en su interior, como si algo se hubiera roto. Las sombras regresaron rápidamente, envolviendo todo a su alrededor, y la figura del guardián se desvaneció en la oscuridad, dejando a Sofía sola en la sala, con el amuleto ahora frío y sin energía en sus manos. De repente, la torre comenzó a crujir. El sonido de las piedras moviéndose y quebrándose llenó el espacio. El suelo comenzó a hundirse bajo sus pies y las paredes temblaban violentamente.
Sofía no sabía cuánto tiempo tenía antes de que todo colapsara, pero sabía que debía salir de allí. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la escalera de caracol, los escalones resonando bajo sus pies mientras subía a toda velocidad. A medida que subía, el sonido del colapso crecía, y la torre parecía desmoronarse alrededor de ella. La oscuridad volvía a rodearla, pero ahora no era solo una presencia silenciosa. Era una fuerza que quería arrastrarla hacia abajo. Sofía miró hacia arriba, hacia el techo de la torre. La luz del amuleto se apagaba completamente, pero algo más brillaba arriba, algo que la llamaba. No podía dudar, no podía perder tiempo. Tenía que llegar hasta allí. Sofía subió con más rapidez, ignorando el cansancio que comenzaba a envolverla. El retumbar de la torre bajo sus pies parecía resonar en su pecho, como si el mismo edificio intentara devorarla. Cada paso que daba la acercaba más a lo que no podía ver, pero sentía una presencia de poder antiguo y palpable, algo que no podía comprender completamente, pero que la atraía como una corriente subterránea que no podía ignorar. Al llegar a la cima, la escalera terminó abruptamente frente a una puerta maciza, cubierta de símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, esculpidos en la madera con una destreza que solo la magia más profunda podría haber logrado. La puerta brillaba tenuemente, como si aún estuviera conectada con el poder que había liberado. Sofía dudó un momento, mirando el umbral. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Sentía como si algo en ese lugar la estuviera observando, esperando que diera un paso en falso. Pero ya no había vuelta atrás. Sabía que debía seguir adelante, que esta era la última oportunidad para corregir lo que había comenzado. Su mano temblorosa se alzó hacia el pomo de la puerta, pero justo antes de que pudiera girarlo, un sonido ensordecedor surgió detrás de ella. La torre continuaba derrumbándose. Las piedras crujían y caían por todas partes. El suelo temblaba bajo sus pies y el aire se llenaba de polvo y escombros. Sofía no tenía tiempo. Empujó la puerta con todas sus fuerzas, que se dio con un quejido de madera vieja. Entró a la sala con paso firme, aunque el miedo le recorría las venas como un veneno. Al cruzar el umbral, se encontró en una sala más grande de lo que había imaginado, llena de artefactos extraños y estanterías repletas de libros cubiertos de polvo. En el centro, un altar antiguo esperaba, rodeado por velas apagadas y símbolos que parecían girar con una energía propia. Todo en la habitación parecía emanado de otra era, como si la magia que residía allí fuera lo único que había mantenido la torre de pie. Sofía avanzó con cautela, observando cada rincón. Todo en la sala parecía invocar una sensación de desconcierto, como si no perteneciera a su mundo. Pero no tuvo tiempo de examinar más. Algo en el altar llamó su atención. Un objeto oscuro, brillante, descansaba en el centro. Un cristal negro, opaco, que parecía absorber toda la luz que lo rodeaba. El amuleto en sus manos empezó a vibrar, como si sintiera la cercanía del cristal. La conexión era palpable, aunque no podía explicarlo. El cristal la llamaba, le pedía que lo tocara, pero el instinto de Sofía le decía que cualquier acción en falso sería fatal. Se acercó, sin apartar la mirada de la piedra. A medida que lo hacía, el aire en la sala comenzó a volverse más denso, y la energía en el ambiente se cargaba de una fuerza creciente. Al estirar la mano, el amuleto comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció, sumergiéndola en una oscuridad total. El siguiente segundo fue un caos. El sonido de las paredes que crujían, el temblor de la torre y el retumbar de las piedras alrededor de ella se convirtieron en un rugido ensordecedor. Sofía sintió como si fuera arrastrada por la fuerza de un viento invisible, y antes de que pudiera reaccionar, todo se detuvo. Un profundo silencio la rodeó. Abrió los ojos y se encontró en un lugar que no reconocía. La sala había desaparecido, y en su lugar se extendía una vasta llanura desolada. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si fuera el umbral de una tormenta que nunca llegaba. Frente a ella, a lo lejos, se alzaba una figura encapuchada, inmóvil. Sofía intentó moverse, pero sus pies parecían pesados, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. Miró sus manos y el amuleto que llevaba se había vuelto completamente negro. Su poder había cambiado. Algo había ocurrido cuando tocó el cristal, algo que la había transportado a otro lugar. La figura encapuchada se dio vuelta lentamente y Sofía pudo ver que no tenía rostro, solo una sombra en su lugar. El aire se volvió más frío y el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse.
De alguna manera, sabía que la figura era quien estaba detrás de todo lo que había sucedido, quien había desencadenado todo el caos en la torre. No tienes idea de lo que has hecho, dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Lo que has tocado ha abierto una puerta que no puede cerrarse. Ahora el mundo está al borde de la oscuridad eterna. Sofía, incapaz de mover los labios, solo pudo mirarla fijamente. La verdad, la realidad de lo que había liberado, la golpeó de lleno. Lo que había desatado no era solo un poder antiguo, era el despertar de algo mucho más grande, algo que había estado atrapado durante milenios. Y ahora, sin quererlo, ella era la responsable. La figura encapuchada avanzó lentamente hacia Sofía. Su presencia era tan opresiva que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, como si cada segundo fuera una eternidad. Sofía trató de retroceder, pero sus pies seguían clavados al suelo. Era como si una fuerza invisible la estuviera sujetando, impidiendo cualquier intento de huir. «Has desatado lo que no entendías», continuó la voz sombría, resonando en sus oídos como un eco lejano. «La puerta que tocaste no solo conecta mundos, sino que abre el pasaje a la oscuridad que se ha estado gestando durante eones. Y ahora, el equilibrio ha sido roto». Sofía, a pesar del miedo que la dominaba, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Desde la llegada a la torre, cada decisión había sido una pieza de un rompecabezas que no entendía. Creyó que estaba buscando respuestas, pero ahora sabía que había sido solo una marioneta en un juego mucho más grande. ¿Qué debo hacer? Sus palabras fueron susurradas, apenas audibles, mientras la figura se acercaba. Lo que has hecho no tiene solución. Has cruzado el umbral y ya nada será lo mismo, respondió la figura con una frialdad que heló su alma. Pero aún tienes una opción que solo tú puedes tomar. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Sofía, pero la sombra a su alrededor creció aún más, oscureciendo el horizonte. La figura encapuchada levantó una mano y el suelo debajo de ellos comenzó a resquebrajarse. Tienes el poder de deshacerlo todo, dijo, pero debes tomar una decisión. La llanura que los rodeaba se desintegró, convirtiéndose en un paisaje abstracto de caos y fragmentos flotantes. Sofía sintió que su cuerpo se desvanecía junto con la realidad que la rodeaba. La figura alzó su otra mano, señalando un punto en el horizonte donde una esfera de luz pulsaba con fuerza. «Eso es lo que has liberado», dijo, señalando la esfera. «Y eso es lo que te ofrece la oportunidad de revertirlo, pero el costo será más alto de lo que imaginas». Sofía miró la esfera con una mezcla de terror y determinación. Sabía que esa esfera contenía el poder para restaurar el equilibrio, pero también comprendía que el precio por utilizarla podría ser su propia vida. La sombra oscura que la rodeaba se intensificó, y la voz de la figura se convirtió en un susurro gutural. «No hay vuelta atrás, Sofía. ¿Estás dispuesta a sacrificarnos todos por tu salvación?» El tiempo pareció detenerse. Sofía cerró los ojos, la incertidumbre y el miedo la envolvían, pero entonces recordó algo que había aprendido durante su búsqueda. Todo lo que había hecho, cada paso, cada sacrificio, había sido por algo más grande. La vida no era solo sobre la supervivencia, sino sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo nos enfrentamos a lo que no entendemos y lo que nos destruye. Con una respiración profunda, Sofía abrió los ojos y se dirigió hacia la esfera. Al acercarse, la energía que la rodeaba comenzó a desvanecerse. Un dolor insoportable la recorrió, como si todo su ser estuviera siendo desgarrado, pero no se detuvo. Sintió el poder de la esfera al alcance de su mano. Sabía que al tocarla, estaría asumiendo el riesgo de perderse a sí misma, de perder todo lo que había sido. Pero también sabía que, si no lo hacía, el caos y la oscuridad se desatarían sin remedio. Con una determinación inquebrantable, extendió la mano y tocó la esfera. La energía que emanaba de ella la envolvió por completo, quemándola, purificándola, destruyéndola y reconstruyéndola a la vez. Un grito de dolor se escapó de sus labios, pero fue reemplazado por un profundo silencio. La esfera desapareció, y con ella, la oscuridad que había amenazado al mundo. Cuando Sofía abrió los ojos de nuevo, la llanura ya no existía. El paisaje había cambiado. Un cielo despejado y brillante la rodeaba. El aire ya no estaba cargado de terror, sino de paz. Sabía que había restaurado el equilibrio, que el mundo que conocía ya no estaba al borde de la destrucción. Pero también sabía que algo en ella había cambiado para siempre. La torre, el cristal,
todo lo que había tocado ya no existía. Todo lo que quedaba era el eco de su sacrificio. «Lo lograste, Sofía», dijo una voz familiar a sus espaldas. Se giró rápidamente y allí, en un rincón del paisaje, vio a los rostros de aquellos que había perdido. Todos estaban ahí, observándola en silencio. Y entonces comprendió que su viaje no había sido solo una búsqueda para salvar el mundo, sino una travesía hacia sí misma. El sacrificio había sido grande, pero la recompensa era aún más grande: la paz, la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero mientras la brisa suave acariciaba su rostro, Sofía supo que el verdadero fin de su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. El equilibrio había sido restaurado, y ella, como todos, sería parte de la historia que se escribiría a partir de ese momento. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. La oscuridad había sido derrotada, pero la luz, esa luz que ella había liberado, seguiría brillando en el futuro, como una promesa de lo que estaba por venir.